Hoy vamos a hablar de una noticia que está sacudiendo el mundo de la inteligencia artificial. DeepSeek R1, un nuevo modelo de lenguaje que está compitiendo directamente con los más grandes de la industria. R1 es un modelo de lenguaje de última generación desarrollado por el laboratorio chino DeepSeek AI. Lo que lo hace especial es su capacidad de razonamiento, potenciada por una técnica muy conocida llamada aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, a diferencia de los modelos tradicionales que se basan principalmente en el aprendizaje supervisado. R1 utiliza el aprendizaje por refuerzo para mejorar su capacidad de resolver problemas complejos, similar a como lo hacemos nosotros los humanos a través de prueba y error. Lo más impresionante es que está alcanzando el nivel de rendimiento de OpenAI O1, pero con una gran diferencia, y es que R1 es totalmente open source. ¿Qué hace especial a R1? Primero, su rendimiento en matemáticas y en programación. Es muy bueno. Estamos hablando de 79.8 en EIME 2024 y un impresionante 97.3 en MAT 500. Segundo, es el resultado de un entrenamiento innovador utilizando aprendizaje por refuerzo a gran escala, algo que no se había logrado antes con tanto éxito. Y tercero, viene en distintos tamaños con versiones destiladas desde 1.5 billones de parámetros hasta 70 billones de parámetros, permitiendo el uso en diferentes escenarios. Estas son versiones destiladas con distintos modelos base, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero quizás lo más revolucionario e interesante es que DeepSeek nos está mal acostumbrando porque esta es una licencia MIT totalmente abierta, pues puede utilizarse para usos comerciales, podemos modificarlo y mejorarlo, podemos distribuir nuestras propias versiones y es un gran paso para la democratización de IA y de modelos realmente avanzados. Un aplauso por el equipo de DeepSeek y por constantemente estar entregando muchos modelos open source bastante buenos en el estado del arte de inteligencia artificial. Vamos a ver directamente en qué consiste esto. DeepSeek R1, por supuesto, vamos a hacer algunas pruebas, pero es importante hablar esto. Directamente desde la página de DeepSeek en API Docs hablamos de que es un performance que equipara a OpenAI O1, totalmente open source como lo mencioné antes con una licencia MIT, que es la que tenemos por acá. Podemos probarlo ya mismo, y estoy hablando de que simplemente ingresando a chat.deepseek.com y habilitando DeepSeek, como lo vimos, podemos probarlo, eso lo vamos a hacer más adelante, pero enfoquémonos por ahora en esto, nuestros queridos benchmark. Y es que efectivamente por acá tenemos un benchmark muy interesante que es DeepSeek contra OpenAI O1 en su versión 12.17 contra la versión DeepSeek R1 de 32 billones, que esta es interesante, de esta vamos a hablar luego, contra OpenAI O1 Mini y contra DeepSeek en su versión 3. Esto fue una versión que salió en diciembre, una muy buena versión, está compitiendo con modelos no de pensamiento como lo son O1, sino con modelos como son GPT-4o o Sonnet, muy bueno en distintos ámbitos. Vamos a ver la comparativa. Por ejemplo, en AIM 2024, en el que DeepSeek, como lo vemos acá, supera por poco, pero supera a O1. Y así también en todas las métricas, incluido SW, que es directamente sobre manejo de software, con un sólido 49.2 por encima de OpenAI O1. Muy bien lo que está haciendo acá a nivel de desarrollo de software y en matemáticas estamos hablando de que llega a un 97.3. Estamos frente a un modelo que a nivel de thinking o a nivel de chain of thought equipara a OpenAI O1, el resultado de un laboratorio totalmente cerrado que lleva la batuta de investigación de inteligencia artificial. Y este modelo, de nuevo, es totalmente open source. Muy bien por el equipo de DeepSeek. También vale muchísimo la pena ver esta tabla que tenemos acá. Y es que no solo nos entregan este modelo R1, que es bastante bueno, trabaja sobre Mixture of Experts, pero lo vamos a ver más adelante, sino que con base a ese modelo generaron distintas instrucciones, distintos datasets para reentrenar
y hacer un fine tuning de distintas otras versiones open source con modelos base open source que tenemos por acá, superando incluso a OpenAI O1 Mini. Y estos de acá no son modelos para thinking, no hacen un proceso de chain of thought, sino son unos LLM común y corriente, como hemos venido hablando de GPT-4o, Sonnet 3.5, Gemini Flash o Gemini Pro. Esta tabla es interesante porque entonces una versión distil o destilada es R1 genera distintos datos sintéticos para poder reentrenar la versión de Qwen 1.5, totalmente open source, Qwen de 7 billones de parámetros, Llama de 8 billones, Llama de 70 billones y así con cualquier modelo base open source. Y los resultados son bastante buenos. Estamos hablando de que tenemos un O1 Mini con un 63.6, pero una versión de 70 billones de parámetros con R1, que es este modelo que tenemos por acá. Y por cierto, esto es totalmente open source. Tiene mucho mejor performance que este que tenemos acá. Lo mismo en otras métricas que tenemos, distintos benchmark que podemos evaluarlo. Entonces no solo nos entregan un gran modelo a nivel de razonamiento, a nivel de thinking, sino que distintas, muchísimas versiones distill que por supuesto vamos a ver. ¿Cómo puedo utilizarlo? Primero podemos ingresar a chat.deepseek.com y estrictamente habilitar este DeepThink. Esto es totalmente gratis, puedes probarlo ya mismo registrándote en chat.deepseek.com. Acá le podemos preguntar cuántas R tiene la palabra strawberry. Ejecutamos y este es un modelo de pensamiento, es un modelo que tiene por dentro Chain of Thought. Lo interesante es que podemos ver paso a paso todo lo que ocurre en su cadena de pensamiento. Mientras está pensando, hace lo que ya nos mostró OpenAI con O1 o con O3, o lo que nos mostró Gemini con Gemini 2.0 Flash Thinking, y es que dentro hace Chain of Thought. Si no tienes ni idea qué es, te invito a que veas el enlace en la descripción donde hice un video hablando de O1 y cómo funciona. Entonces habla de Strawberry. Primero, antes de responder, hace todo un procesamiento de cómo va a separar o cómo va a resolver este tipo de problemas. Separa una a una las letras, luego las cuenta, agrupa por R's, primera R, segunda R, tercera R. Y luego de todo eso ya me da una respuesta al final. Me dice 3 letras R en Strawberry, 1, 2, 3. En modelos como O1 o O3 no podemos ver todo el procesamiento y todos los tokens que hace internamente en su cadena de pensamiento. Acá sí, y hace que sea mucho más transparente el uso de este tipo de modelos. Tenemos una respuesta, O1 o la versión beta al menos no nos daba directamente la respuesta y no sabíamos qué ocurría adentro. Acá nos deja ver todo el paso a paso de lo que hace para pues, una pregunta muy sencilla que es esta, el paso a paso de lo que ocurre en su cadena de pensamiento y razonamiento como nosotros los humanos, para al final darme una respuesta que es una muy buena respuesta, que efectivamente es así. La invitación es a que pruebes con procesamiento problemas de código, problemas matemáticos, etcétera, etcétera. Acá le voy a decir, dame un proceso ETL para migrar datos de SQL Postgres a BigQuery. Debo hacerlo con Python. Ejecutamos. De nuevo, esperamos, el modelo está muy rápido. Entonces, la persona estaba preguntando sobre cómo hacer una migración, un proceso ETL de Postgres a BigQuery utilizando Python. Vamos a partir este problema paso a paso. De nuevo, esto es principio básico de Prompt Engineering, que es Chain of Thought, para que me dé un paso a paso de cómo resolver el problema antes de empezar a escribir código. Una vez tiene pensado todo el procedimiento, pues ya empieza a escribir el código que, a ver, vamos a utilizar PsychoPG2 para conectarme a Postgres, BigQuery, y me empieza a dar un montón de procedimientos para
extraer datos, que efectivamente se hace así, lo vamos a manejar con pandas, procesos de transformación como eliminar duplicados, borrar, etcétera, etcétera. Acá puedo mejorar de acuerdo a mis necesidades, cargar directamente a BigQuery. Es un job de carga, de hecho, es un buen, es muy buen approach. A la final, parámetros de conexión tanto a la base de datos de Postgres como a BigQuery, y aquí tienes consideraciones adicionales. Puedo hacer un cargue por batch, que está bastante bueno, optimizar el esquema, saber que cuando es una string viene así o qué tipo de datos maneja cada una de las columnas. Es una muy buena respuesta. Al final no voy a utilizar el service account JSON porque necesito una variable para conectarme al BigQuery. Es una gran respuesta, lo hizo rápido, lo hizo certero, tiene un gran benchmark a nivel de generación y estructura de código. Por supuesto, también vale la pena esto. Tienen un app no solo con R1, sino también con DeepSeek versión 3. Un gran modelo. Tiene acceso al app, es totalmente gratuito. También los pesos están allí. Y también necesitamos hablar de algo interesante y es los precios del API. Y es que esta es la comparativa de los precios del API de DeepSeek contra lo que tiene OpenAI en su cadena de pensamiento actual. No han liberado O3, recordémoslo, O3 todavía no está. Se compara contra O1 Mini, O1 Preview y O1 y los precios son absurdos. Estoy hablando de que tenemos 0.14 centavos de dólar para inputs, ojo, con caché, inputs sin caché, y estamos hablando por 1 millón de tokens procesados, que es bastante económico, demasiado económico, en ambos casos de hecho, y el 1 millón de tokens generado por O1 y O1 Preview es de $60 por 1 millón de tokens, mientras que en DeepSeek R1 es de solo $2.19. Estamos hablando de que la diferencia es abismal. Esto es sin duda un reto para el equipo de OpenAI y cualquier laboratorio cerrado de, hey, estoy teniendo estos precios y esta investigación con modelos totalmente open source. Tienes que mejorar demasiado tu investigación para que darme estos precios o empezar a regular mucho más los precios porque cada vez el open source se está comiendo mucho más el mercado de inteligencia artificial. Un aplauso para Hugging Face, quien está apoyando mucho eso, y distintos laboratorios como lo son DeepSeek AI. Por último, en cómo ejecutar, también tenemos por acá en Hugging Face directamente toda la colección de DeepSeek R1 con DeepSeek R1 que pesa demasiado. Ya vamos a hablar un poco de la parte técnica. Podemos entrar acá. R1.0, que es la versión totalmente entrenada desde cero con Reformer Learning antes de llegar a la versión final. De eso vamos a hablar más adelante. La versión R1 Distill de 70 billones de parámetros, WEN, etcétera, etcétera. No solo eso, también tenemos una versión GGUF para que podamos ejecutar de solo 4 bits. Es muchísimo más ligera, no pierde tanto su capacidad. Esto lo podemos correr utilizando Olama u otros servicios de ejecución local. Tenemos esto ya totalmente cargado en Hugging Face, que es una gran noticia. Te invito también a leer este blog de los diferentes modelos que nos da R1 para utilizar en llamas en su versión CSP, por supuesto con el soporte de GGUF para que lo podamos ejecutar en local. Todo se encuentra acá, nos dice cuánto espacio ocupamos por cada uno de los modelos que vayamos a utilizar, pero ya lo podemos hacer. Ojo, este no es el R1 de procesamiento de Thinking, son otras versiones, versiones destiladas a 4 bits. Y por acá, pues encontramos todas las versiones completas. DeepSeek R1, vamos a ver si tenemos por acá las métricas. Este es un modelo basado en Mixture of Experts. Y acá lo tenemos. 671 billones de parámetros. Todo tiene una mala noticia, damas y caballeros. Es que efectivamente no creo que alguien que esté viendo este video tenga la suficiente infraestructura o la suficiente máquina para poder alojar en GPU un modelo de 671 billones de parámetros, de los cuales, ojo, 37 billones solo son activos. Es un excelentísimo performance, o sea, no todos los expertos del Mixture of Experts están activos al tiempo, solo 37 billones, que es mucho, pero sí hay que alojar la versión de 671 billones. Es la gran desventaja. Por supuesto, irá mejorando. El API es una gran opción para ejecutarlo o para poderlo utilizar.
También tenemos la interfaz que vimos previamente, pero sí que es un modelo muy, muy grande, pero sí que es open source y con el tiempo vamos a tener espacios o billones de parámetros mucho más reducidos para no tener una dependencia de hardware tan alta. R1 no solo utiliza aprendizaje por refuerzo, sino que lo hace de una manera innovadora. Los investigadores de DeepSeek AI desarrollaron primero un modelo llamado DeepSeek R1 Zero, que ya lo vimos, que es un modelo entrenado exclusivamente con aprendizaje por refuerzo sin ningún tipo de fine tuning supervisado previo. ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron un sistema de recompensas basado en dos aspectos importantes. Precisión, la respuesta es correcta o no. Y formato, el razonamiento está bien estructurado o no. El modelo fue mejorando gradualmente de acuerdo a su forma de pensar, desarrolló por sí mismo la capacidad de verificar sus mismas respuestas y eso es lo innovador de esta técnica. Durante el entrenamiento, el modelo tuvo un aha moment. Comenzó a repensar sus respuestas, desarrolló la capacidad de reflexionar sobre sus propios errores y aprendió a generar cadenas de pensamiento más largas y detalladas basado en el aprendizaje por refuerzo. La segunda fase es el modelo R1 final. Agregaron datos en frío para mejorar la legibilidad del modelo, implementaron un sistema de recompensas muchísimo más refinado, incluyeron una verificación de consistencia en el lenguaje y combinaron el Reinformer Learning con Fine Tuning supervisado como lo hacemos en los modelos usuales del estado del arte actualmente. Dentro del paper, por supuesto, podemos ver distintos entrenamientos que se hizo. Es un paper muy completo que creo que vale la pena otro video totalmente aparte para hablar de esto, pero vemos como paso a paso con el Reinformer Learning, step by step, entre los steps son periodos de entrenamiento más largos, el modelo sigue y sigue entrenando, sigue mejorando y mejorando su sistema de recompensa. Mejoran constantemente los modelos, mientras que pues hay una constante que es O1, que es el modelo con el cual se está comparando. A más pasos, a más entrenamiento, mejora constantemente. Y lo interesante, lo que mostré antes del aha moment, es algo así. En medio de su pensamiento, de su proceso de resolver distintos problemas, dice, hey, semánticamente dice, espera, esto es un aha moment y necesito cambiar o necesito eh, enfocarme más en esto. Entonces, después de ahí, entiende realmente el problema, tiene un para esto sirve y acomoda su misma cadena de pensamiento, lo que es increíble. Esto es un gran paper, muy bien por el equipo de DeepSeek porque también nos deja el paper técnico directamente acá para que lo podamos evaluar. Tenemos distintos benchmark para que lo podamos ver con distintos modelos, tanto modelos de pensamiento como lo son O1, como modelos simplemente LLMs, contra incluso la versión B3, que es una muy buena versión. Te invito también a que la veas, no es una versión de pensamiento, pero es una versión que equipara a Cloud y a GPT-4 y el costo de la API es increíblemente económico. Vemos también lo que revisamos antes, las distintas versiones Distilled, que son versiones de nuevo utilizadas con datasets sintéticos generados con R1, pero fine-tuneadas directamente a modelos base como lo son WEN, como lo son Llama, etcétera, con, por supuesto, increíble rendimiento por encima del modelo base, claro, y comparativas contra GPT-4o y otro tipo de modelos, que es increíble lo que estamos viendo acá. Y ya para las mentes más técnicas entre todos ustedes, el modelo efectivamente usa una arquitectura de Mixture of Experts, tiene 671 billones de parámetros como lo vimos anteriormente con 37 activos, supera modelos como GPT-4o, Cloud 3.5 en varias pruebas de razonamiento y tiene distintas versiones destiladas como lo vimos anteriormente en base a R1 y datasets sintéticos. ¿Para qué sirven este tipo de modelos en el mundo real? Desarrollo de software avanzado y más preciso, resolución de problemas matemáticos mucho más complejos, análisis y razonamiento en diversos campos de investigación y desarrollo. Básicamente, asistentes mucho más fuertes que puedan acompañar a tareas muchísimo más pesadas. Lo interesante es que ahora sí podemos hablar de algo increíblemente democratizable porque de nuevo esto es un modelo open source.
Bastante pesado, 671 billones, todo lo que digan, pero es un modelo abierto con investigación y paper técnico totalmente abierto de distintas técnicas de cómo se está utilizando estos modelos de pensamiento actualmente. Y solo quiero darle un aplauso al equipo de DeepSeek por todos sus aportes al open source con DeepSeek V3 y actualmente con R1. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, pulgar arriba y compartirlo para que muchas personas entiendan el impacto real de inteligencia artificial.